Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio voy a continuar mi serie del tarot. Estamos tocando el ermitaño, que es la carta número 9. En la secuencia sería la 10ª, pero en cartas en sí sería la 9ª carta. Y esto es una carta muy importante numerológicamente y también arquetípicamente. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video y comenten el video. Y hacer estas cosas realmente ayuda a que el canal se expanda y pueda crecer, y realmente se los agradezco si piensan que la temática es importante y positiva para el ambiente de YouTube. Pues es bueno que de esa manera lo ayuden a expandirse. También voy a poner mis cuentas sociales en la parte de abajo en mi X. Voy a poner mi Ko-Fi, donde pueden hacer donaciones o comprar mercancía para promover el canal, camisas, gorras, ese tipo de cosas. Y eso va a estar aquí al lado en la pantalla. También, para aclarar a aquellos que son nuevos al canal, siempre que yo quiero expandir en un tema que no lo estoy verbalizando, lo pongo en las notas del episodio. Y así pues, si quieren sacarle más información a algo, lo van a ver siempre ahí. Yo pongo en el momento en el episodio donde estoy mencionando la nota, y pueden pausarlo, ir a la nota, o pueden ir después, como ustedes quieran, o no tienen ni que ir. Porque yo usualmente pongo todo lo más crucial en el audio, pero en las notas expando. Así que aquí estamos en la transición del fuego al silencio, porque las cartas son un libro en sí, en la cual estamos leyendo arquetipo tras arquetipo, especialmente los arcanos mayores, que es lo único que yo le voy a dedicar tiempo realmente, por lo menos en esta serie. Detrás del torbellino de la fuerza hay ese instante donde está el alma domando el dragón, y recuérdense que la fuerza domaba el dragón con ternura. El león está tranquilo porque está siendo domado de forma inteligente. Pero ahora viene el silencio. No es el vacío per se, sino que estamos hablando de la pausa necesaria. Sobre la fuerza estamos hablando de abrazar lo salvaje, pero como dije, luego viene la calma, la tranquilidad. Y está el ermitaño con su linterna en el sendero, encaminándose, pero es un camino solitario. Ahora, esta carta es el 9, el umbral mágico del yo. Es el último dígito antes del retorno al 1, porque ahí volvemos al 1 y 0, o sea que estamos regresando al 1. El 9 también es un número que en aspectos de su visión ocultista siempre regresa al 9, o sea que la suma de números da 9, y el 9 siempre está regresando a su propio yo. Por eso usualmente el 9 es representado como el número del ego, del concepto propio del ser, por sus características matemáticas. El 9 también es el cierre de un ciclo, la sabiduría que nace del cansancio, del haber atravesado todos los arquetipos anteriores, básicamente. El 9 es el número del alquimista retirado, del alquimista que ya ha visto demasiado, que ha trabajado demasiado, y ya no le importa convertir el plomo en oro, porque ya entiende que el oro es su propia sombra iluminada. El 9 también es visto simbólicamente como el feto en la matriz del mundo, listo para nacer en la conciencia plena. Es el último grado del iniciado antes de la disolución del 1, o sea, nuevamente la totalidad de varios componentes que ahora se vuelven a disolver. Así que el ermitaño no ilumina el mundo, lo que hace es iluminar el camino hacia el mundo interior. Y ese farol realmente no es para que otros puedan ver, es para que el ermitaño en sí pueda reconocer cada sombra, ver lo que está proyectando. Obviamente hay un elemento hermético en el ermitaño, lo que está arriba también está abajo. Ese bastón se le conoce como la vara de Mercurio, esa capa es la túnica de la noche estrellada, la linterna lleva una estrella de 6 puntas, el fuego que lleva no es común, sino es un fuego frío. En la alquimia se le llamaría el ignis fatuus, la llama que quema sin consumir. Y cuando ven la imagen, todas las cartas usualmente, como siempre menciono, se fundamentan en Rider-Waite, pero ya existía esta imagen, obviamente anterior, de los eremitas misteriosos en el bosque o en el desierto, etc. Pero en el caso del hermeticismo, pues sería el Senex Occidentalis, el anciano del oeste, el que ha descendido de las cavernas del espíritu y ha regresado. Me recuerda mucho a el loco en Así habló Zaratustra de Nietzsche,
que no va a las cavernas per se, pero va a la cima de una montaña y después regresa con nuevas ideas y preguntas también. Entonces pues realmente no está enseñando doctrina, sino que el caso de esta carta es una carta sobre la presencia en sí, su silencio. Así que no está buscando discípulos, los que caminan en la oscuridad sienten su influencia. Eso es una guía, es un líder, pero es un líder que no llama a nadie, sino que está en espera. Entonces ese sonido del bastón en la niebla, en el silencio, es realmente el faro al cual nos vamos a dirigir, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de elemento más misterioso, es como que la carta más sensualmente misteriosa, diría yo. En la alquimia interior, pues sería la fase del nigredo, es cuando el alquimista, tras destilar sus pasiones, entra en la soledad del laboratorio. O sea, que aquí no hay una transformación violenta, es una destilación lenta. No lucha contra la corriente, sino que es volverse invisible a dicha corriente. He visto artistas que le bordan serpientes, el Ouroboros en la capa. Y pues, obviamente es un símbolo de digestión inclusive y de circularidad espiritual, lo cíclico en vez de lo lineal. Y yo siempre he visto esta carta de esa manera. Representa ese elemento introspectivo humano, ¿verdad? La inclinación a separarse del mundo. No necesariamente porque el mundo sea malo, sino principalmente porque el mundo representa actividad, dirección, objetivos, etc. Y el ermitaño lo que es un espejo que refleja las preguntas del viajero. No es otra cosa más allá de eso. Así que el ermitaño no nos invita a huir del mundo, sino retirarnos por un tiempo del mundo, invitando a que uno se siente, que escuche el sonido de su propia ausencia, porque solamente el que está cargando su propia luz, o sea, el que está poniéndose a uno mismo de guía, es que puede perder el temor de caminar en la oscuridad, porque tiene su propia luz, tiene su propio conocimiento, pero también tiene el silencio, el poder místico del silencio. Y como siempre digo, realmente la carta no se tiene que utilizar como metodología de adivinación. Se puede utilizar como una guía arquetípica. Entonces, pues en ese sentido, lo que estamos aquí explorando es cómo el ser humano en su camino espiritual, pues realmente pasa por estos niveles diferentes de conocimiento y de espiritualidad. Como realmente no hay forma de desarrollarse espiritualmente sin un periodo ermitaño, en el cual uno se calma, uno deja de leer, uno deja de analizar, uno deja de crear, destruir, y entonces se puede poner en una situación de estasis reflectiva para poder entonces digerir toda la información, los sentimientos, etc. Ya no hay tanta influencia externa, sino que uno mismo se está guiando con el farol. Claro, es importante entender que para poder llegar ahí, arquetípicamente tiene que haber cosas para digerir, o sea, uno no puede brincar a esta etapa dándole un peso metafísico al silencio y a la soledad más allá de lo razonable, porque el silencio únicamente es poderoso en contraste a el ruido, pero si uno no se enfrenta al ruido, pues el silencio realmente no adquiere el mismo poder simbólico y literal. Toda la existencia es una cuestión de contrastes, por eso hay mucho dualismo en la mayoría de las religiones, hasta las que pretenden ser monistas, porque es muy difícil vivir una vida sin contraste y poder comprender conceptos sin contraste. ¿Qué sería de Dios sin el diablo? ¿Qué sería del ermitaño sin el emperador? Eso es una buena pregunta filosófica. En el estudio del esencialismo, por ejemplo, ¿Dios puede ser Dios sin ser creador? La creación es un requisito, un atributo absolutamente necesario de Dios mismo. O sea, su actividad requerida. O en el silencio de su propio ser, Dios siendo el ermitaño prototipo, donde está con su propia linterna, con su propio ser, existiendo un yo total. ¿Eso es suficiente o hay un requisito, hay una necesidad en Dios? Eso es otro debate filosófico que se ha dado por cientos y cientos y miles de años. ¿O es simplemente una opción? Porque el ermitaño está optando por el silencio. Pero si el silencio es lo único que existe, pues no hay mucho que optar. Por ende, es el desarrollo, la creación, la manifestación del caos, el ruido, la actividad, que no tiene que ser caótica, puede ser organizada, pero sigue siendo actividad, la que contrasta con el ermitaño realmente.
Hay muchos poetas que dicen que Dios no quería estar solo, que quería compartir su grandeza, su belleza, que quería poder manifestar un concepto que se llama el amor, que el amor tenga una esencia real, que es una propiedad en sí, un atributo en sí, que no se puede manifestar sino con contraste, con dificultades, con esa pugna. El ermitaño está diciendo, quiero tomarme una vacación de todo esto y estar conmigo mismo. Pueden ver, las cartas realmente son arquetipos universales y muy poderosos, que se pueden comprender de la forma más básica, la soledad simple, hasta conceptos muy elevados teológicos. Así que quería darle una presentación básica de la carta, pero también indagar en ella un poco para que vieran las amplias posibilidades que hay en ella. Porque a la verdad, después que ustedes sepan lo básico de cada carta, ustedes van a poder desarrollarse dentro de ella a su propia manera, porque van a haber conexiones propias que nadie les tiene que decir porque son claras y evidentes, y van a contrastar con su propia vida y con su propia experiencia, y eso es lo que le da dinamismo a las cartas. Espero que le hayan sacado beneficio a este contenido. No olviden de suscribirse al canal, denle a like, compartan el video, comenten en el video y den a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.